porque hace poco el mismo presidente del CODIA, el ingeniero Cristian Rojas, consideró que no existe elemento exógeno para que suba el precio del cemento en el país. Él mismo decía, y estoy leyendo textualmente, que el clinker, oigan bien señores, el clinker, que es la materia prima con la cual se produce el cemento, es de manufactura local, cosa que años atrás no pasaba. O sea, muchos años atrás no pasaba, eso se tenía que importar. Y que por esta misma razón no se entiende o no entiende el alza de la funda de cemento. A todo esto, él mismo precisó también que no hay ninguna causa para que suban el cemento y también los materiales de construcción, porque cuando nos vamos a un tiempo atrás, cuando habían situaciones de exportación, importación de materiales y asuntos que tienen que ver con los contenedores, cuando se disparó a 3 veces el costo de los contenedores, a temas de la parte de materiales de construcción, eso daba como clara evidencia del porqué de las alzas. Pero hoy en día, cuando no tenemos ninguna situación pandémica, no tenemos ninguna situación externa, como lo fue en su momento la situación de Ucrania, que se esperaba mucho, o sea, se esperaba que iba a ser mucho peor la situación. Y hasta el momento, gracias a Dios, no ha pasado una situación mayor a la que uno se esperaba, porque esos países son productores férreos de lo que es la parte del acero. Y obviamente aquí no tenemos ningún tipo de favorabilidad para la fabricación de esa parte. Pero del cemento no. Del cemento no. Aquí se exporta acero también. Sí, pero se exporta acero, pero se trae la materia prima. Porque, por ejemplo, aquí se exporta acero, pero tú tienes que traer la materia prima. Bueno, porque aquí se procesa aquí y luego se procesa aquí y tú lo exportas. Sí. Pero, a diferencia de esa parte, el cemento no cabe en esa ecuación. Porque el cemento se hace con todos los, vamos a decir, toda la materia prima se produce aquí. Toda la materia se produce aquí. Y no tenemos escasez de materiales, de materia prima en el país. El clinker era lo que se importaba y ya. Se importaba en algún momento. Y ya se ha traído ya toda la herramienta, toda la maquinaria, toda la especialización que se necesita para producir clinker, que era algo muy especializado porque se necesitan maquinarias, se necesitan cierto tipo de asuntos para procesar todo eso, y ya eso no es un problema, ya eso quedó en el pasado. Entonces, el llamado que hace el ingeniero Cristian Rojas a propósito de esto es justamente para resaltar de que la condicionante del alza del cemento pudiese quizás obedecer a un factor más de la carencia que se tiene aquí por producto a la exportación, porque se exporta mucho cemento fuera del país, pero esto no es razón suficiente para no tener una condicionante fuera de lo que ya he mencionado, claramente hablando. Aquí hay 7 empresas que producen cemento. Sí, creo que son 7. Y cuidado sin más, porque hay algunas foráneas por ahí que hacen su trabajo. A mí me gustaría escuchar a Docen, que es la representante de esto. Una de ellas. Y está la otra, que yo la mencioné. Yo dije representante, pero no la representante, sino... agrupa una serie de empresas que nunca ha querido hablar sobre el precio de los yo no sé cuál. No, respetando y siendo respetuoso. Yo no sé cuál es el tema con no hacer una postura. O sea, siendo respetuosos realmente de esas empresas que son bastante importantes aquí en el país. Señores, tenemos que ser respetuosos también de lo que es el consumidor. Y nosotros como consumidores de lo que es ese producto tan importante, tienen que tener una cierta como flexibilidad al tema de lo que es la información. Por ejemplo, el libre acceso a la información que se pasa en el Estado debe ser también un libre acceso a la información en la parte privada. Si hay una información que se necesita para poder entender el porqué, tienen que hablar. Sí, claro, porque es así. El porqué del por qué está pasando eso. Sí. Tienen que hablar y tienen que expresar cuál es la situación. ¿Hay alguna situación específica? Tienen que hablarlo y tienen que decirlo para ponerlo en conocimiento. Pero el no decir nada, el no hablar de nada, lo que da a entender es de que como no tienen la justificación, como no tienen los argumentos, como no tienen las herramientas para poder defender este tipo de alza, entonces da a entender lo peor, o sea, lo malo, que no quieren decir lo que es o que no tienen las argumentaciones que puedan
dar a entender el por qué está pasando esto. Vamos a esperar a ver cuáles son los resultados que va a arrojar el Proconsumidor y las empresas productoras de cemento. Claro. Vamos a esperar. Vamos a ver, ojalá y pueda tener resultados a fin de mes y nosotros podamos traer buenas noticias por aquí.